Buen día, gente de Eternidad del Corazón, ¿cómo le va? Estamos transmitiendo acá desde Argentina, este, para toda América, todo Sudamérica. Mando un gran saludo y un gran abrazo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da cada día de poder hablar de este glorioso evangelio. Y en esta oportunidad, bueno, estamos mirando un poco el libro de Génesis, ¿cierto? Estamos mirando un poco el libro de Génesis, estamos viendo, ¿cierto?, de una forma un poco más buscando la iluminación del Espíritu Santo para que Él nos pueda dar una perspectiva más amplia de lo que Él determinó, ¿cierto? Ahí en Efesios, la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, dice, digamos, un texto que estamos usando de apoyo para poder comprender un poquito más el libro de Génesis, tantas veces visto, ¿cierto? Tantas veces hablado, que habla un poco del origen de todas las cosas, ¿no? Pero hay algo mucho más grande que el origen de todas las cosas, en la cual nosotros vivimos, en la cual interactuamos, ¿cierto? Dice acá el apóstol Pablo en el verso 3 de Efesios, dice: bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo es una versión, se llama Pellita, es bastante similar a la Reina Valera. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo en Cristo, ¿cierto? Siempre dentro de Cristo, siempre habla en Cristo. Esa palabra en Cristo, ¿cierto?, encierra nuestro universo. Dice por allá por Apocalipsis, dice que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. Si Cristo es tu principio, no te tiene que preocupar el fin del mundo, ¿por qué? Porque el fin nuestro es Cristo. Cristo, estamos encerrados en Cristo, estamos blindados en nuestro Dios, en nuestro Señor. Él puso un cerrojo, ¿cierto? Y Él nos tiene en sus manos. Entonces, no nos tiene que preocupar las cosas que acontezcan, ni las malas noticias, ni nada. Nosotros estamos en Cristo seguros. Él es, en el griego dice, Él es antes del alfa y después del omega. Es antes del principio y después del fin. Si Él está antes del principio y está después del fin, Él encierra el principio y el fin de todas las cosas. Cristo, ¿cierto?, es antes de los tiempos, ¿cierto? Está por encima de los tiempos, ¿cierto? Por eso por allá el salmista dice, en tus manos están mis tiempos, dice el Salmo 31, ¿cierto? Y eso encierra un poco lo que es Dios, ¿cierto? Él está por encima de todas las cosas, de las leyes de gravedad, por ejemplo, ¿cierto? De todo lo que es, todas las leyes que se mueven en este mundo, en este universo, los tiempos, ¿cierto? Los cronos, que es el tiempo temporal, y los kairos. Él está por encima de todas esas cosas. El kairo es el tiempo de Dios, un tiempo determinado de Dios para una situación, para que una situación acontezca. Bueno, el kairo nuestro es Cristo, ¿cierto? Es Cristo mismo en nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que quiere decir, que Cristo está en todas las cosas, ¿cierto? Está en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros nos movemos, está Cristo, ¿cierto? En todo nuestro ser, ¿cierto? Y fíjate lo que dice, según nos escogió de antemano en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido.
antes de que el mundo fuese, que es lo que vamos a hablar de Génesis 3, Él pensó en nosotros, hoy, Él pensó en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces eso a nosotros nos trae profundo gozo y profunda alegría, ¿cierto? De que Él todo lo puso de antemano, antes de crear la tierra y todo lo que hay, Él pensó en vos y Él pensó en mí, ¿cierto? Y eso es verdaderamente demasiado maravilloso para nosotros, ¿no? Según nos escogió, ¿en quién nos escogió? En Cristo, de antemano, en Él desde antes de la fundación del mundo, antes de que la fundación del mundo fuese establecido, para que fuésemos santos y irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Ok? Y dice que el cual ha hecho abundar el 8 en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. ¿Ok? Y esto es un poco para tomar un poco de apoyo, ¿cierto?, en lo que vamos a ir viendo un poquito del Génesis 3, ¿cierto? Dice, habíamos visto un poco todo lo que pasó, el proceso de cómo fueron fundadas todas las cosas, la vida en la tierra, ¿cierto? Toda la naturaleza, todos los acontecimientos. Y hay cosas que están plasmadas en las Escrituras y hay cosas que no están plasmadas en este Génesis. Hay muchas cosas que están en el libro de Job, por ejemplo, ¿cierto? De cómo Dios hizo el universo, las estrellas, formó muchas cosas, ¿cierto? La lluvia, todos los, toda la variedad de clima, las estaciones, todo está ahí, ¿cierto? Puesto por el Señor. Pero también tenemos que entender que hay un tiempo que fue transcurriendo, y dice por acá, y que todo fue parte de un proceso, ¿cierto?, en el cual el hombre fue identificando y Dios le fue dando esa potestad y ese entendimiento, pero tenemos que saber nosotros y entender que en el tiempo de Adán y Eva todavía Dios no le había dado todo el entendimiento, más cuando ellos caen y mueren espiritualmente por causa de lo que vamos a ver ahora, el hombre queda detenido en lo que es sabiduría, en lo que es entendimiento, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva, donde ya no podía compartir esa comunión que tenía con Dios y podía interactuar directamente de una forma con una plenitud, ¿cierto? No la plenitud de Cristo, lógicamente, ¿cierto? Que es la que nos trae a nosotros, ¿cierto? Por eso es que somos diferentes a esa constitución espiritual que tenía Adán y Eva, ¿ok? Dice, pero la serpiente, dice el verso 1, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, ¿cierto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿cierto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, ¿cierto? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis, ¿cierto? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Okay? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable para los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿cierto? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿cierto? Entonces acá podemos ver, querido hermano, una ilustración que hace el autor, en este caso Moisés, ¿cierto? Es una ilustración de un momento en un tiempo en que todo corría bien en aquel lugar, ese jardín de delicias, como dice en el hebreo, eso quiere decir Edén, jardín de delicias, ¿no? Que no vamos a andar ahora en qué parte está, si estuvo en la tierra, si está, eso es harina de otro costal, eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero sí lo que podemos ver acá puntualmente es que tanto el hombre como la mujer estaban en una relación estrecha con los animales, ¿cierto? Y todo lo que fue fundado en la tierra, ¿cierto? Dios le había dado al hombre la potestad de poner el nombre a cada animal, a cada especie, ¿cierto? Y poder identificar todas las cosas, ¿cierto? De una forma clara. ¿Por qué? Porque se entiende que el hombre tenía verdaderamente un buen nivel de inteligencia, ¿no? De poder impartir los nombres y tener conocimiento de muchas cosas en la cual lo rodeaba, porque Dios le había dado esa aptitud, ¿cierto? Esa habilidad, ¿cierto? Y había una habilidad, una cierta habilidad para comunicarse con Dios, de estar en una relación, ¿cierto? Puedo identificar que no es la misma relación, ¿cierto?, que Cristo tenía con su Padre, ¿cierto? Seguramente. Pero Adán tenía un conocimiento de todas las cosas, ¿cierto?, en la cual las rodeaba. Y tenía una estrecha relación con los animales, en este caso, la mujer tenía, se ve, una relación, en este caso, con los animales. En este caso dice que la serpiente le dio a entender a esta mujer, ¿cierto?, con una pregunta, ¿cierto?, en la cual, por así decirlo, examinó, ¿cierto?, el corazón de esta mujer, y esta misma mujer entendió que lo que decía la serpiente era aceptable, ¿cierto?, y que era, ¿cómo te puedo decir? Era posible, digamos, atender lo que decía esta serpiente, ¿cierto? Y sobre esa base toma una decisión, ¿cierto? Esta serpiente le da a entender y le pregunta, ¿cierto?, con un lenguaje entendible, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, le pregunta, ¿no? Seguramente en este caso, ¿cierto?, sabemos que el enemigo, ¿cierto?, quería hacer su obra, ¿cierto?, de destruir esta fundación que hizo Dios, ¿cierto? Y Dios estaba en el conocimiento de que esto iba a ocurrir, ¿cierto? Y entonces ya Él tenía todo planeado a través de Cristo. Cristo no es un plan B, como muchos dicen, que Dios tuvo un plan B después de la caída del hombre, para que el hombre fuera redimido de la forma que hoy estamos siendo redimidos nosotros, que es Cristo, sino que
el motivo de toda la escritura es Cristo Jesús, ¿cierto? Y darle la gloria a Él en todas las cosas, ¿sí? En el cual Dios le da al hombre esa oportunidad, ¿cierto?, de tener y de operar en una libertad, ¿cierto?, aún sin Dios, si Él quiere, ¿cierto? En eso hay justicia, eso es justicia, es cierto, eso es ser justo, ¿cierto? Él no quería y jamás estuvo en el corazón de Dios crear gente que esté obligada a creer en algo, ¿cierto? Sino que ellos tomen una decisión y que nazca desde ellos esta cosa, ¿cierto? Como un ser libre, ¿cierto? Que podamos elegir. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿cierto? Podemos comer, ¿ok? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ok? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Acá cuando Dios le dice, ¿cierto? Dios le dice a la mujer, cuando la mujer dice esto que Dios había dicho, ¿cierto? Que del árbol que está en el huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Dios, en el momento que le comunica esto, tanto a Adán como a Eva, ¿cierto? Dios sabía muy bien lo que iba a pasar, pero también Dios, en su amor y en su sabiduría, ¿cierto?, sabía de que tanto Adán como Eva, ¿cierto?, iban a apreciar este mandamiento. Dios sabía que en el proceso de Adán y Eva, ¿cierto?, iban a apreciar esto, ¿cierto?, de obedecer a este Dios. Y entonces Él tuvo mucho tiempo que se gozó tanto con Adán y Eva, tuvo momentos de mucha gozo, de mucha alegría, ¿cierto?, de mucho contentamiento, ¿cierto?, porque en sí eran seres que obedecían, ¿cierto?, y se esforzaban, ¿cierto?, hasta que llegó un punto en la lucha, ¿cierto?, de las tinieblas también, ¿cierto?, que pudo entrar por medio de esta tentación, ¿cierto? Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Porque la serpiente dijo a la mujer, entonces la serpiente dijo, no moriréis. ¿Okay? Aquí la serpiente, lógicamente, estaba hablando, ¿cierto? Y podemos entender a qué se refería, ¿cierto? La serpiente estaba hablando de la muerte física, puede ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella también había probado ese fruto, ¿cierto? Uno puede también tener una hipótesis, pudo haber probado ese fruto y no experimentó muerte, sino que experimentó otras cosas, ¿cierto? Experimentó el conocimiento, ¿cierto?, de otro ámbito en el espíritu, que es el de las tinieblas, ¿cierto? Y este animal lleno de esas tinieblas, ¿cierto?, podía impartir desde ese conocimiento que ella adquirió,
¿cierto? De que en realidad no había muerto, sino que estaba viva y podía hablar de estas cosas y decir, mira, no, ¿verdad? Yo no estoy muerto, fíjate que no hay muerte en esto. Y bueno, y seguramente en su charla, en su conocimiento, ella le dice a la mujer, Dios sabe que si comiere de este árbol seréis verdaderamente como Dios, ¿cierto? Y esto fue también lo que llamó la atención a Eva, ¿cierto? Por medio de la confianza, ¿cierto? Fue robando, ¿cierto? La confianza de Eva con el tiempo y aprovechando, ¿cierto? La relación que tenían, ¿cierto? Las tinieblas se mete, ¿cierto? Por medio de este animal que es la serpiente y comienza a hablar, ¿cierto? Algo que a esta mujer le pareció muy bueno y un atajo para conseguir, ¿cierto? Ese ser como Dios, ¿cierto? Sino, dice el verso 5, que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Acá estaba hablando esta serpiente. Siempre sabemos que Satanás siempre quiso usurpar y siempre quiso imitar una posición, ¿cierto?, de ser como Dios. Y esto fue una de las ofertas, fue un ataque directo, ¿cierto?, a tratar de destruir, ¿cierto?, esa comunión y esa naturaleza sin pecado hasta ese momento que tenía Adán y Eva. Imagínate vos, hasta ese momento Adán y Eva eran personas sin pecado, eran personas inocentes, ¿cierto? Vivían una vida verdaderamente maravillosa, ¿cierto? Algo indescriptible en ese lugar, ¿cierto? Y bueno, pero también en su gran misericordia el Señor les daba las cosas y les daba el entendimiento. Pero sabemos que por causa de la libertad que ellos tenían de elección, ¿cierto? Las tinieblas estaban constantemente golpeando con sus olas, como una descripción así, ¿no? Para que esto se desmoronara y esto, ¿cierto?, fuera por tierra, ¿cierto? Y bueno, y de una forma o de otra, las tinieblas siempre quisieron destruir esto tan bello que Dios había formado, ¿cierto? Y bueno, por medio de estas cosas, de la confianza, del tiempo que había pasado, ¿cierto?, y del proceso de que se iba llevando, en medio de ese proceso y de ese avance en la humanidad, ¿cierto?, de este Adán y Eva y ese jardín de Edén y de todas esas cosas que estaban rodeando, Satanás empezó a ministrar, ¿cierto? Y dice que y vio la mujer que era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿cierto? Había una sabiduría que ella había observado seguramente, ¿cierto? Y que quería para ella esa sabiduría, ¿cierto? Quería para ella esa sabiduría. Sabemos que Dios habló directamente con Adán muchas cosas, hizo directamente con Adán muchas cosas, pero poco o casi nada
podemos ver que había sido hablado a Eva, ¿cierto? Sino que Adán le comunica a Eva, ¿cierto? De todas las cosas. Seguramente Dios le hablaba y seguramente Adán le hablaba muchas cosas y le ministraba muchas cosas a Eva, ¿cierto? Y Eva estaba más receptiva, era una persona receptiva, en la cual era muy común escuchar y era muy común también alinearse, ¿cierto?, a lo que Adán decía, que no tenía esa habilidad todavía para contrarrestar la tentación, ¿cierto?, que impuso sino que ella también aceptó esto, y es más, se lo comenta también a Adán, ¿cierto?, que lo vamos a ver un poquito más abajo, de esto de que era algo codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿cierto? Y ahí estaba ella, y estaba su marido, dice también ahí, ¿verdad? Que eso también es algo que poco se habla. Adán estaba seguramente ahí, le dio de comer, ¿cierto? Ahora Adán, como cabeza, tenía el poder de decir no, ¿cierto? Y no comer del fruto, ¿cierto? Recordar todo lo que Dios había hablado con él y lo que estaba hablando con él, si estaba en una comunión con él, una relación con él. Y por medio de la negativa, ¿cierto?, rechazar lo que las tinieblas presentaban, y al rechazar lo que las tinieblas presentaban, él podía redimir, ¿cierto?, a Eva, ¿ok? Él podía, aunque Eva haya comido del fruto, ¿cierto?, él como cabeza, ¿cierto?, del matrimonio en este caso, él podía redimir a Eva, ¿cierto?, y podía restaurarla a Eva, ¿cierto? Pero cuando él acepta comer, él consuma el pecado en toda la raza, ¿cierto? En toda la raza, después que iba a venir toda la raza humana, queda separada de Dios, ¿cierto? Espiritualmente, ¿cierto? Entonces, Adán tenía toda la potestad de rechazar eso, ¿cierto? Redimir a Eva, aunque Eva haya comido del fruto, como cabeza él, y no dejar que esto se consumara. Si bien inició esto, él no podía dejar que se consumara. Dios le había dado poder a él, muchas cosas, ¿cierto?, para cuidar todo lo que le rodeaba. Y eso fue lo que vino a ser Cristo, el postrer Adán, que habla por allá por 2 Corintios capítulo 5, ¿cierto? La misma, todo lo mismo que vivió Adán, lo vivió Cristo en muchas cosas. Y él supo redimir y supo decir no, aunque, fíjate vos, aunque toda la raza humana cayó en pecado, gran parte de la raza humana, aceptando las palabras de Cristo, aceptando el pensamiento de la persona del Espíritu Santo de Dios y de Cristo, redime a todos aquellos que se acercan a Él, ¿cierto? Los redime, les limpia el pecado, les saca el pecado. La misma situación tenía Adán. Adán, ¿cierto?, tenía esa facultad de redimir a Eva, aunque Eva... Pero ¿qué pasó? Él también come.
y al comer él consuma el pecado en la raza humana, ¿cierto? Y ahí comienza todo los conflictos, ¿cierto? Entre las tinieblas y la luz, ¿ok? Pero ya eso ya estaba todo de antemano en conocimiento nuestro Padre, como dice por allá por Efesios que habíamos leído, ¿cierto? Y ya Cristo ya brillaba y ya comenzaba a profetizarse en su palabra, ¿cierto? Entonces fueron abiertos, ¿eh? El 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ¿ok? Uno de los conocimientos que ellos descubren al comer ese fruto, ¿cierto? Cuando Adán come, no cuando Eva, fíjate que cuando Eva no todavía, pero cuando Adán come, ahí se consuma. Entonces ellos ven que en lugar de sabiduría había desnudez, ¿cierto? Ahí ellos notaron la gran fragilidad, ¿cierto?, que tenían delante de Dios, y cómo Dios en su gracia, en su poder, en su amor y en su misericordia, ¿cierto?, estaban revestidos de todas esas cosas y no se daban cuenta ellos, estaban desnudos. Ahora cuando ellos comen esto, ahí se dan cuenta que verdaderamente estaban desnudos. Como dice por allá Génesis, eran pobres, ciegos, desnudos, ¿cierto? Por allá por Apocalipsis 2, 3 habla, ¿no?, a una de las iglesias. Podemos ver todas estas cosas, ¿no?, que eran sin Dios, ¿cierto? Ellos al hacer esto se desconectan espiritualmente. Dios, mira, yo no dependo más. Yo necesito alcanzar sabiduría, necesito alcanzar cuando yo quiero, ¿cierto? Y entonces ellos toman esa determinación y esa decisión, un atajo, ¿cierto? En lugar de esperar los tiempos del Señor, ¿cierto?, que Él en su revelación y en su iluminación le iba a seguir dando estas cosas, ¿cierto? Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Yo tenía una comunión tanto con Dios como con Cristo, ¿cierto? Cristo es la voz del Señor, es la voz de Jehová, es la voz que hizo todas las cosas, ¿cierto? Y sin esa voz nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, como dice por allá por San Juan 1. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ok? Acá hubo un desconocimiento y el mismo Adán se dio cuenta de que algo se había desconectado y estaba en un grave problema, ¿cierto? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. ¿Ok? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cierto? Enseguida las culpas, ¿cierto? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí ella se da cuenta de algo, que hubo un engaño,
Pero más allá de un engaño, había una falta de revelación en esa serpiente, ¿cierto? Pero sí sabía esa serpiente de que podía y quería socavar el plan de Dios en todas las cosas, ¿cierto? Y dice, entonces Jehová dijo a la mujer, y entonces Jehová dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cierto? Bueno, acá estaba hablando del plan de redención que tenía el Señor. ¿Cierto? Ahí está hablando ya de Cristo, de la simiente. ¿Cierto? Una genética que venía. Una genética que venía. No estamos hablando de una genética, estamos hablando de una genética en el cual iba a venir el Salvador, ¿cierto? El cual Adán y Eva eran uno de aquellos progenitores, por así decirlo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, ¿cierto? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. ¿Okay? Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí es donde ya hay una muerte física del ser humano. Y llamó Adán al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Okay? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó también fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? ¿Por qué hace esto el Señor? No tan solamente echa al hombre del huerto, sino que también resguarda el árbol de la vida. Y esto es muy significativo, ¿por qué? Porque en la condición que el hombre había caído, ¿cierto? Había caído en algo que se llama la mortalidad eterna. Había una posibilidad de que el hombre muriera eternamente, ¿cierto? Entonces, si él tomaba del árbol de la vida y comía de ese árbol, no iba a poder ser redimido en Cristo. ¿Por qué? Porque él se hubiera condenado al comer el árbol de vida. ¿Por qué? Porque él estaba en un cuerpo de pecado. Había caído de la gracia de Dios. Entonces, al comer del árbol de la vida, no se podría haber hecho absolutamente nada para redimirlo. Sería casi, se puede decir, en la misma condición que estaba Satanás, ¿cierto? Él iba a comer de un árbol
que le iba a dar vida, una eternidad en esa condición. Iba a determinar una eternidad en esa condición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él en su decisión, en su libre decisión, iba a tomar de ese árbol e iba a quedar en ese cuerpo de pecado eternamente y no iba a poder ser redimido. Y sabemos que todo lo que no es redimido es condenado, y iba a ser condenado, iba a ser toda la humanidad, iba a estar condenada al sufrimiento eterno. ¿Ok? Y eso es determinante en este tiempo, ¿cierto? Por eso Dios guardó el árbol de la vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ese árbol sí ellos comían. Porque acordate de que Dios le dice, de todo árbol que está en el huerto, del árbol de la vida también Adán y Eva comían. Y por medio de ese árbol de la vida le era permitido, a través de ese alimento, vivir eternamente. Ahí podemos ver una de las condiciones de cómo se mantenían ellos su eternidad, ¿cierto? Comiendo del árbol de la vida, ¿ok? Que personifica también a Cristo Jesús. Una vez que el hombre cae, ¿cierto?, en el pecado, es vendido al pecado. Entonces desde ese ámbito en el cual el hombre había caído, él, si accedía al árbol de la vida eterna, al árbol de vida, él iba a comer, iba a tratar de permanecer en ese estado, ¿cierto? En ese estado de pecaminoso. Entonces Dios resguarda el árbol de vida y el hombre, ¿cierto? Después más adelante vamos a poder ver, dice, y sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cierto? Él guardó ese camino del árbol de la vida, el cual el hombre, ya te digo, era muy común de que comiera. Acordate que Dios le dijo, de todo árbol podrás comer menos del fruto del árbol del bien y del mal. De ese no comerás, pero del árbol de vida el hombre comía y la mujer comía. ¿Cierto? Así que bueno, amado, podemos ver después que el hombre es formado en la tierra y es puesto en ese huerto. Así que es echado del huerto y va a esa tierra en la cual él fue formado, en la cual estamos nosotros hoy en día, ¿cierto? Y hoy tenemos eterna redención en Cristo, esa es la buena nueva, ¿cierto? Que Él es nuestro árbol de vida, que Él es nuestra simiente, esa simiente victoriosa. Nosotros por ahí podemos perder batallas en esta tierra, en esta vida, ¿cierto? Pero somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. Vos podés perder batallas, poder perder. La guerra no, la guerra ya la ganó Cristo. ¿Ok? Ya la ganó Cristo cuando resucitó. Nosotros lo que tenemos son batallas personales, que batallamos todos los días, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo nos capacita para vencer cada día. Por eso dice, basta cada día su propio mal, volvemos, ¿cierto?, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Cada día tenemos nuestras batallas, nuestras luchas. Y que Dios bendiga grandemente tu vida, que Dios te fortalezca, que Dios te dé entendimiento, sabiduría, ¿cierto? Que Dios te dé dominio propio, que Dios te vaya dando todas esas herramientas que vos necesitas para salir adelante, ¿cierto? Y puedas llevar una vida en plenitud y en crecimiento, discerniendo los tiempos, discerniendo las situaciones, las circunstancias, las consecuencias que estás viviendo. ¿Y de qué forma? Por medio de su verdad.
por medio de su verdad vas a ir comiendo y vas a ir dando un carácter en el cual vas a discernir las cosas. Y esto es muy importante, amado. Amado, espero que haya sido de utilidad esto que te estoy hablando. Debemos entender los tiempos del Señor. Y bueno, y acá echamos un poquito más de luz a todas estas cosas, ¿sí? Acordate que del árbol de vida comía Adán y Eva, ¿cierto? Lo que pasa es que Dios los saca de ese, aleja el árbol de vida porque el hombre había caído en un terreno de desgracia. Entonces, si comía de ese árbol de vida, el hombre iba a querer permanecer en ese estado de desgracia. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte, ¿cierto? Se abre un escenario donde hoy en día tenemos un poco más de luz, que ya después vamos a mostrar qué hay después de la muerte. En ese tiempo Adán no sabía lo que había después de la muerte porque había caído en un terreno en el cual no había habido una iluminación sobre el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque tanto Adán y Eva había sido constituido para vivir en la eternidad, ¿cierto? Entonces poca revelación tenían en ese sentido y tenían un desconocimiento y un miedo, lógicamente, a la muerte, ¿cierto? Y el Señor le dijo que si se mantenían comiendo de ese árbol iban a estar en desgracia eterna, porque el hombre en sí es un ser que quiere sobrevivir y va a buscar la forma, ¿cierto?, de poder prevalecer, la raza humana en general, ¿cierto? Entonces, bueno, él saca el árbol de la vida, el cual el hombre y Eva comían, ¿cierto?, para que no permanecieran en ese estado de desgracia y llevara a un estado de desgracia a toda la raza humana y todo lo que Dios había formado. ¿Ok? Esa fue la intención, ¿cierto? Pero ya él de antemano, ¿cierto?, ya había predeterminado algo muy grande en Cristo Jesús. Así que, amado, que Dios te bendiga. Amén.